un poco el documental El infierno está encantador, ¿sí? Exactamente, se cumplen 40 años del disco Gulp y vamos a estar hablando, ¿ya lo tenemos conectado? Lo tenemos a Gerardo. Exactamente, tenemos a Gerardo Rivera, que es productor periodístico. Básicamente es el que se encargó de encontrar un montón de archivos y armar totalmente la parte de este documental que habla sobre el estreno en cemento de este disco de Los Redondos histórico hace ya 40 años. Y bueno, lo vamos a saludar porque en este documental se va a estrenar en Rosario. Mañana se estrena. Sí, bueno, señor. Le damos la bienvenida entonces a Gerardo Rivera, productor periodístico del documental El infierno está encantador. Gerardo, bueno, un gusto saludarte, bienvenido a Aire de Santa Fe. Ahora vengo sábado, ¿cómo te va? Julián Brochero de este lado y todo el equipo. Un gusto saludarte, Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Gerardo, molestándote un ratito, para saber un poquito más del documental que se va a estar estrenando mañana. ¿Qué nos podés comentar? Bueno, ¿qué les puedo comentar? Por lo pronto fue una iniciativa del Bafisi de Rosario, la productora Marisol, Lucy y Lisandro Alcavallo ya tienen experiencia porque ya veníamos de hacer el documental sobre cemento. Ellos tienen toda esa parte ya más pulida. Yo soy más del rock, del archivo, como bien dijeron. ¿Qué les puedo contar del documental? Bueno, dura casi 90 minutos, les va a gustar. Habla sobre la gestación del disco, lo que fue esa primera etapa de Los Redondos profesionales, porque mismo el Indio Solari, él contabiliza esa época como el inicio del profesionalismo, ya el 84, 85, cuando dejaron toda esa etapa de circo o de happening que tenían y se enfocan únicamente en la música y un poco en los monólogos. Es un archivo que originalmente teníamos para el documental de cemento y que no se podía reconocer a simple vista porque había mucho material que era de Katy Aleman, que era la novia y la mujer de Omar Chabán en ese momento. Y bueno, ellos al abrir cemento filmaban todos los eventos y todas las performances que ella hacía, porque ella era actriz y hacía diferentes actuaciones en las fechas patrias, 25 de mayo, 9 de julio y demás. Y bueno, dentro de todos estos videos había media hora de un material fílmico de Los Redondos, con un poco de investigación, con amigos que vivieron esa época, o sea, personas un poco más grandes que yo estoy rondando los 40, y me comentaron y me dijeron, mirá, eso es la presentación de Gulp, es el primer recital que se hace en cemento, o sea, no es solamente la presentación del disco de Los Redondos, sino que es como el debut oficial de un lugar que después fue emblemático, que duró casi 20 años. Claro. Gerardo, vos estás hablando de hace ya mucho tiempo, de lo que significó cemento y de lo que significan los shows de Los Redondos también a la hora de conseguir el material. Porque hay una mezcla entre misticismo de los primeros recitales o muchos recitales de Los Redondos no están grabados, no están en buena calidad, y al mismo tiempo el fanático de Los Redondos es muy de encontrar, encontré este VHS que decía primer recital y demás. ¿Cómo fue todo el proceso de conseguir el material para poder ir balando y armando bien lo que es la carrera de Los Redondos o esos primeros años ya del profesionalismo, como decías? Mira, el asunto fue así, como te venía contando. Había mucho material fílmico que era de Katy Aleman, que ella en un viaje a Brasil, creo que es, o a Europa, trae una cámara. Y Omar Chabán se pone a jugar con esa cámara y empieza a filmar diferentes cosas. Y bueno, eso estuvo guardado mucho tiempo, hasta que hicimos el documental de cemento. De ahí nace todo ese material. El director, Lisandro Alcavallo, me propone ya para 2020 querer hacer algo con ese material. Se cumplían en ese momento 35 años de Gulp. Y bueno, pasó la pandemia y quedó en stand-by, o sea, quedó a la espera, hasta que en 2023 retomamos otra vez. Pero no nos alcanzaba con eso porque había más o menos media hora de material fílmico y vos necesitabas darle un contexto a la película. Yo no sé si ustedes vieron Fuck You, el documental.
No, yo no. Pero el último show de Sumo en Obras, lo que sí había era material fílmico del detrás de escena, de la prueba de sonido, del backstage. Entonces con esas 2 horas más o menos hicieron una película. Editaron ese material y de ahí salió la idea. Entonces lo que yo le propuse a Lisandro, le digo, bueno, hagamos una cosa, le digo, vamos a hacer como la gestación del disco, la grabación y la presentación. Hablemos de Gulp, que hablemos del primer disco de Los Redondos y todo lo que fue ese germen de independencia de Los Redondos para con su música, ¿no? Y lo que te muestra el documental es eso, te muestra cómo ellos siempre optaron por sus propias decisiones. Sí, lo autogestivo. Por sobre arreglar con una multinacional. O sea, ellos no tenían problemas con grabar. Es más, en el 82 graban un demo en RCA, porque había un sello pequeño que se llamaba Kryptonita, y ellos graban 5 temas ahí. Tenían ideas de grabar o de profesionalizarse, pero querían hacerlo a su manera, o sea, con sus decisiones, sin que un tipo te lleve a tocar en un boliche o te lleve de gira por el interior y aparte te pague 2 mangos, ¿no? O sea, como que ellos tenían todo el control sobre la situación. Esto que mencionas, toda esta parte, ¿lo hacen actores? ¿Habla gente que conoce o estudiosos, fanáticos? ¿Se trata de más bien un documental que van contando o es más bien actuado? No. Participa gente que fue parte de la grabación, del momento. O sea, te los voy a nombrar a todos, a ver si no me olvido ninguno. Pero, por ejemplo, está Semilla Bucarelli, el bajista, Tito Fargo, el guitarrista. Está Alfredo Rosso y Lalo Mir, que son periodistas que eran muy amigos y fueron los primeros que promocionaban a Los Redondos cuando no los conocía nadie, porque después de los 90 promocionar a Los Redondos era algo muy natural, pero en esos 80s Los Redondos eran una cosa muy rara avis, le decían, porque no pertenecían a un establishment. O sea, además hablamos de una época donde vos tenías una oferta musical muy amplia, tenías B8, Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Virus, Sumo, podías elegir, tenías a Papo. O sea, una época muy candente de música, con mucho para decir, ¿no? Y bueno, está Laura Hatton, está Claudia Puyó, que grabaron los coros en el disco. Aparece Cacho el Soldado, que fue mucho tiempo asistente personal de ellos, que después tuvo su carrera musical que mantiene actualmente. Y tenemos las voces de ellos. O sea, tenemos una entrevista radial que ellos dan en el 85 al programa de Tom Lupo, que habla la Negra Poli, Sky y el Indio. Ellos participan desde ese lado. Originalmente, que esa es la que está dibujada. Claro, eso está animado porque queríamos darle un dinamismo a la película. No queríamos poner una pantalla en negro con un audio solamente. O sea, queríamos que tengan un significado. Y lo valorable de ese testimonio es cómo ellos ya tienen clarísima la idea en ese año 85. O sea, como que no cambió el discurso. Cuando uno dice, no, bueno, pero viste que hoy te dicen blanco, mañana te dicen negro, viste que el archivo te aniquila. O sea, el archivo te manda siempre al frente. Vos un día dijiste Boca y el otro dijiste River, o dijiste Central y dijiste Newell's. Entonces siempre alguien te la va a dar de algún lado. Entonces ellos tienen una postura muy determinada y el documental lo deja en evidencia eso. Qué interesante esto además, ¿no? Que archivos de esa época, que es por ahí lo que al fanático también le gusta. Y además tener la voz de Paul y de Sky y del Indio, de los tres, hablando, tampoco es común. Claro. No recuerdo, creo que hay libros, últimamente han salido libros de entrevista a los tres, pero contados con una mano y te sobran las entrevistas de los tres. Hablando justamente de Los Redondos. Tampoco eran una banda que dé demasiadas entrevistas, justamente porque iban por fuera, como vos decías, de lo que era el sistema, y era como la contracultura dentro de la música. Sé que también dentro del documental hablan con el señor, y me pongo de pie, Rocambole, uno de los... o él...
la persona que llevó adelante toda la parte de arte de los discos de Los Redondos, que también tiene parte de místico y de algo único por cómo hacían cada uno de los discos. Eso también se puede ver cómo se gestó la tapa y demás de ese primer disco. Así es, así es. También participa Rocambole, quien fuese la imagen de Los Redondos. O sea, la imagen más tatuada en la Argentina es el tipo con la cadena que tiene el brazo arriba. Sí, señor. Es el tatuaje más hecho en Argentina, lo que es ese simbolismo, ¿no? Él tenía una relación con ellos desde el principios de los 70 y demás, porque él estaba en la comunidad de lo que fue la Cofradía de la Flor Solar, que fue una banda que existió mucho antes, y él era muy amigo de Paul y de Sky. Y bueno, al Indio le gustaban mucho también las historietas, era muy fanático del dibujo, la pintura, entonces decidieron volcarse al arte de Rocambole, obviamente aprobado por ellos. O sea, como que todos mantenían la misma idea, no es que Rocambole decidía automáticamente, él iba con una idea o la debatía con ellos y ellos les parecía bien, decidían y iban para adelante. O sea, no era algo tan de decisión final o que se debatía demasiado, porque ya ellos mismos eran como un núcleo. Te das cuenta que ellos tenían esa unidad que con solamente una mirada o un gesto ellos ya decidían todo. O sea, ya tenían todo muy claro. El Rocambole también, que ha contado que los primeros productos que hacían de Los Redondos, en este caso, por ejemplo, los vinilos y demás, los serigrafiaban. No era que venía una empresa grande y hacía todo en masa, como vemos hoy en día de los discos, o una discográfica. Por eso también la unión y lo que ellos formaron como una comunidad y como un grupo muy, muy unido, se basaba en un montón de cosas que hoy en día, si vos lo pensás, que Los Redondos serigrafiaban uno por uno cada uno de los discos, de los vinilos, de las tapas y demás, o le ponían... ¿era Luzbelito o cuál era el que había venido como con un colgante? No. Ese fue Momo Sampler. El Momo Sampler. Con un medallón. Venía con un medallón único, venía con cosas re diferentes, pero que también lo hacían desde la autogestión. Entonces, tenía un plus. En esa ocasión, con el medallón, contrataron, entre comillas, fanáticos de Los Redondos que fueron a trabajar a esa imprenta, a desarmar cada medallón, porque se hacía en un molde, creo que hacían 4 o 5, y había que hacerlo de un material. O sea, siempre fue muy autogestivo. En la película Rocambole dejan claro cómo fue el hecho de las tapas, cómo fue realizado. Otro que participa en la película, que también te lo nombro, es el Gonzo Palacios, que también cuenta cuando fabricaban las tapas manualmente ellos. O sea, el Gonzo Palacios fue el saxofonista antes de Willy Crook. Uh-huh. Y después él se vuelca con los Twists y ya empieza a tocar con Soda Stereo, con Charlie y demás. Entonces se abre un poco de Los Redondos, pero es invitado siempre habitual y siempre tuvo una relación muy estrecha musicalmente. Además, te quería sumar otra persona que participa, es Lito Vitale, que es el que fue el productor del disco o el que le dio el sonido a ese disco, que en realidad él le quita mérito. Yo creo que es muy valorable cómo él relata su parte, como dando a entender de que, bueno, fue la casualidad de que él fue el técnico del disco, pero no se cuelga esa medalla, ni se vanagloria, ni está por la vida yendo y yo fui el productor del disco de Los Redondos. O sea, como que todos estuvieron en un momento, en una situación, y están todos muy orgullosos de haber sido partícipes de esa obra. Te hago una consulta. Ya que hablábamos de Sky, de la Negra Poli y obviamente del Indio, conseguir, ¿es necesario, por ejemplo, para hacer este documental, conseguir el aval de ellos o por lo menos, no sé, mostrarles lo que ustedes hicieron, no sé, a vos como parte de la parte periodística, como productor de la parte periodística, ¿te interesaba que ellos vean el documental? Nosotros, como premisa, tuvimos la intención de que primero todas las partes lo supieran, uh-huh, tengan conocimiento del documental. O sea, nosotros fue todo muy autogestivo, fue hecho desde
desde el corazón, o sea, desde la pulsión, todos aportamos nuestro granito de arena y siempre con algún contacto o alguna persona de intermediario les hicimos saber nuestra intención y cuáles eran las premisas que teníamos en cuenta. O sea, la película se iba a proyectar a lo largo y a lo ancho del país de manera gratuita, no se iban a vender entradas. O sea, nosotros lo que queremos es que la película sea patrimonio cultural de la nación, por ende que lo puedan ver en una plaza, en una sala de cine o en una sociedad de fomento. No tenemos una voluntad de generar una usura o un ingreso de dinero, por ende, al hacerlo de manera gratuita, ellos también accedieron y nos dieron libertad total, estaban muy contentos. Estuvimos muy cerca, ahora ya nosotros lo contamos con el paso del tiempo, pero estuvimos muy cerca de entrevistar al Indio. Ujú. Hablamos con él por intermedio de KBK y estaba muy conforme con el producto. Por suerte, eso nos llenó de alegría el saber de que ellos, también tanto Sky como Poli, estaban conformes, o sea, y se enteraron y dejaron que actuáramos porque se dieron cuenta que nosotros no estábamos haciendo lo que hacían ellos, autogestivo, independiente, sin una producción detrás y poniendo todo nosotros. Entonces, ya la película, por ejemplo, llegó a Tucumán, estuvo en Salta hace poquito, o sea, ahora va a estar ahora en Rosario con ustedes el domingo. Ya te paso el chivo si querés, en el Vale. Cine El Cairo, Ujú. el Cine El Cairo, Histórico domingo cine. 20:30, cierra el Bafisi de Rosario, así que a la fanaticada que quiera aprovechar, esa es la función. Obviamente que quizás más adelante haremos otras en otros lugares, Claro. O sea, podemos hacerla en el Puente Carretero también, no hay ningún También. problema. Muy bien, nos encantaría, Gerardo, traerlo aquí a la ciudad de Santa Fe, así que estaría espectacular. Conseguir un proyector, una Ah, plaza. Ya lo eso- gestionamos al toque. Ya olvídate. llamamos al Cine América y lo hacemos. Olvídate, Claro que donde sí. sea. Le pegamos un llamado a Hernán Secato. Che, Hernán, escuchá, reservá la sala que vamos a La sala pasar que el vamos a documental llevar. de Los Redondos. Exactamente. Ningún Sería buenísimo. Ningún problema, eso lo arreglan con la productora. Yo solamente hacía las preguntas. Yo Olvídate, solamente lo vamos hacía a las hacer. preguntas en la película, así que no me encargo de la parte administrativa de la distribución de la misma. Tal cual. Así que Gerardo. esa parte me desligo, yo me desligo. Muy bien, Gerardo, te mando un fuerte abrazo, espectacular todo lo que nos comentaste, muchas ganas de ver el documental, así que éxitos mañana en este estreno que se realiza en Rosario y bueno, felicitarte por todo el laburo, por las ganas, por meterle y bueno, y por llevar también la música argentina a todas partes de nuestro país, pero también del mundo, a una banda como Los Redondos, icónica sin dudas del rock nacional. Gerardo, muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, déjame terminar. Antes, primero, mandarle saludos a Mario Altamirano, que nos hizo intermediario, que estuvo acá haciéndome una nota para su canal, por otras cuestiones de rock and roll. Quiero agradecer también, bueno, a los chicos que participaron en la película, porque me gusta nombrarlos a todos, porque todos hicieron un trabajo impecable. O sea, Lisandro Carcavallo es el director, es el dueño de la película, yo le digo, es tu película. Marisol Liuzzi, la productora. Franco Medina, que hizo el guión. Leandro Sánchez, que editó toda la película. Lo que es editar una película, ustedes no se imaginan lo que se sufre. Bueno, Santi Policastro y Emilia Madronal. Juan Deramo y Diego Morón, que hicieron la parte de sonido, y Ramón Arauz, que también hizo lo que es la colorimetría. Porque vos filmás, entrevistás a alguien y te sale por ahí un poco brillante acá, un poco de sombra, como me pasa a mí. Y el que hace la colorimetría emparejó todo eso y se ven todos iguales. Entonces lograr eso con la imagen fue maravilloso cuando lo vimos. Pero bueno, muchas gracias por el espacio, espero la disfruten. Cine El Cairo, domingo 20:30. Y bueno, gracias por el espacio. Así será. Abrazo, Gerardo, un abrazo gigante. Bueno, hablamos con Gerardo Rivera, productor periodista.